Crecer en el campo es algo muy hermoso. Aprendes el valor real de la comida, el sacrificio y la pasión que tienes que tener con el ganado, con las vacas, con los animales. México, poca gente lo sabe, pero tiene una vocación ganadera. Si recordamos, incluso lo puedes ver en las películas de Pedro Infante, hablaban de los ranchos, hablaban de los rancheros, de esos charros que viven en el campo. Eso ha sido México desde hace muchos años. Nosotros lo vemos como algo muy normal, pero en realidad es algo que se desarrolla y que ha venido creciendo. Somos el sexto productor de ganado a nivel mundial, pero si hablamos que somos alrededor de 200 países, estar en el sexto lugar es un lugar que debe ser de orgullo para todos los mexicanos. Al día de hoy somos autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que producimos más de lo que estamos necesitando y esto nos permite exportar carne. Es un sector que ha venido creciendo y tenemos lo que es el sector bovino del sureste mexicano, donde es ganado de otras características, más equino, más del trópico, y tenemos el ganado del norte, que ha sido tradicionalmente un ganado de alta genética, que es el que exportamos a Estados Unidos en pie. Hablar de trazabilidad entonces en México es hablar de dónde viene la carne, de qué animales, qué les dimos de comer. Tenemos registros para saber fechas de ingreso, fechas de egreso, qué comió, en qué fechas le dimos esos alimentos, qué tipo de inyecciones, vacunas o demás que se le hayan tenido que poner al ganado, algún tratamiento médico, está registrado. Nosotros hacemos verificaciones ante-mortem, post-mortem en los animales y esto nos permite asegurar con la normatividad nacional que está vigilada por el Senacica que estos productos llegan con inocuidad asegurada al consumidor nacional e internacional. Cuando hablamos de carne y si debo tener o no miedo de consumir carne de un animal que fue afectado por gusano barrenador, debo decir no, no hay ningún problema. El gusano barrenador es la fase larvaria de la mosca denominada Coclioma omnivorax, la mosca comedora de hombres. Fue detectada por primera vez por un entomólogo francés en 1850 en un archipiélago francés donde estaba una prisión en la Isla del Diablo. La mosca esta tiene la capacidad de oler heridas a mucha distancia. Estamos hablando de 200 metros o más. Y llega o oposita en esa herida entre 200 y 300 huevecillos. Vive 30 días. Entonces puede poner una cantidad impresionante de huevecillos. Esos huevecillos, cuando están en la herida, eclosionan y se meten a comer lo que hay en esa herida. Por eso se llama la comedora de hombres. Se come vacas y se come perros. Las de la gusano barrenador viven en el cuerpo de todos los animales de sangre caliente, el que quieras. Y se alimentan de lo que una herida tiene. Pues, carne, sangre, suero, lo que sea. Su origen es en Europa o en África, no sabemos. ¿Qué trajeron los españoles a América? Pues ganado. O antes los vikingos. Así llegó y le gustó el clima y aquí se reprodujo enormemente. Y ahí se trataba pues con criolina, con yodo, con algún desinfectante. No había lo que hoy tenemos, ¿no? Sustancias más eficientes. En los 50s, en los 40s, en la Segunda Guerra Mundial todavía, los investigadores norteamericanos estuvieron investigando cómo era mejor tratar esta plaga. Y estudiaron la técnica de insecto estéril. Y empezaron a hacer pruebas. Imagínate lo que tuvieron que estudiar, qué ciencia tuvieron que aplicar para definir la dosis, la cantidad de energía que hay que poner a una mosca para romper su sistema reproductor, pero que siga siendo vigente, fuerte para laborar y capaz de salir a buscar moscas nativas y reproducirse con ellas. La mosca nativa no acepta el macho una vez, eso es bueno. Entonces cuando acepta un macho, ya, se va feliz.
pero lo que trae adentro ya no son huevos reproductivos. Va y oposita, pero sus huevos ya no son reproductivos, ya no se van a meter, van a crecer y se van a morir. Y ahí se empieza a romper el ciclo. Esta planta la hicieron en Mission, Texas. Ahí funcionó durante 8 años. Ellos limpiaron su país y esa planta ayudó también a México, antes de la nuestra, en los 50s, a liberar Chihuahua, Durango, toda la frontera, ¿no? Que era lo que les interesaba también a ellos, que no se pasara ganado infestado hacia allá. Y así fue y así sucedió. Limpiaron el país y nació la planta en México en el 72, 74. Empezó a funcionar en el 77, hace muchos años también. Y funcionó muy bien. El gusano barrenador lo tuvimos en décadas pasadas, que se pudo erradicar después de más de 20 años, que también lo tuvo Estados Unidos, y que en 1994 ya se estableció la erradicación. Derivado de eso, en el tema binacional con Estados Unidos y el tema de Norteamérica y Centroamérica, se decidió poner la planta del gusano barrenador en Panamá, porque tuvimos en México una planta de gusano barrenador que se quitó, se tuvo, que ya no era necesario, pero se puso una barrera para detener cualquier entrada del mercado sudamericano, y más por el tema del Darién, donde pues hay mucho tráfico, y se preocupaba que viniera el gusano barrenador. Por muchos años no sufrimos ese tema. La comisión que está atendiendo el brote de gusano barrenador, nuevamente es una comisión que existe en México, creada hace muchos años, precisamente entre Estados Unidos y México. Es una comisión México-norteamericana para el control de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas. Pero está comandada con un director norteamericano y uno mexicano. El gobierno, la verdad es que pues está haciendo su parte, y nosotros también nos estamos preparando, nosotros los ganaderos, con los diferentes protocolos que se están pues básicamente llevando a cabo hoy en día. Y pues como esto es una zoonosis, la verdad es que afecta a todo el mundo. El gusano barrenador no tiene fronteras, todos se ven afectados, desde el ganado hasta la fauna silvestre. Ya fue en 2023, a mediados del 2023, en donde se empieza a detectar los primeros indicios del gusano barrenador en Panamá. Entonces eso empezó a preocupar, se pasó a Costa Rica, Nicaragua, y bueno, la gente de Senacica, en su área de inteligencia, estuvo siguiendo el tema del gusano barrenador. Pero ya la preocupación mayor fue que ya se detectó en Guatemala en junio, julio del 2024, y es cuando Senacica hace una alerta sanitaria, donde todo lo que es el ganado del sureste mexicano, principalmente del estado de Tabasco, Chiapas, Campeche, hacia esa zona, se estableció toda una emergencia, una alerta, para que todo el ganado que fuera movilizado, que todavía no un caso positivo en México, sino estaba en Guatemala, pero como hay mucho ganado de Centroamérica que pasa formal y legalmente por lo poroso que es la frontera, que no es fácil detener el ganado, se estableció esta emergencia y se detectaron algunos temas de ganado que cruzó Centroamérica con gusano barrenador, y ante esas medidas, todo el ganado que tenía que ser movilizado hacia el centro del país tenía que pasar por los puntos de inspección, que primero fueron 3, principalmente en Catazajá, que es la frontera entre Chiapas y Tabasco, y ahí se estableció un punto de inspección donde todo el ganado tenía que ser bañado y aplicado ivermectina y verificar. Vino la presencia de la mosca, el gusano barrenador del ganado, la Coqueum omnivorax, y se detectó en México. Hoy la tenemos presente en varios estados del sur, varias regiones. No es todo el país, ni mucho menos. Y la gran alerta fue que el día 24 de noviembre la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos declaró la suspensión de las exportaciones, y es cuando vino el tema crítico, porque pues eso paraba un mercado. Para darte la idea, México
exporta entre 1.400.000 cabezas de ganado a Estados Unidos con un valor superior en divisas de más de $1.000 millones. Entonces era un golpe muy fuerte. Esto derivó que se tuviera que trabajar conjuntamente con Estados Unidos, mandar aviones para poder tirar la mosca estéril, que es la que ayuda a erradicar el gusano barrenador. Todo lo que es la industria cárnica de México genera el 2.3% del PIB nacional como actividad general. Una industria que vale 800,000 millones de pesos en nuestro país. Y la carne no se da en el refrigerador, se da atrás, 4 años atrás, con una vaca y un toro, con un becerro que nació, con su sacrificio, con los cuidados que hay que tener, que no se enferme. Nosotros desde que nace el becerro lo tenemos que cuidar y darle todas las atenciones porque es nuestro insumo más preciado. Nuestro principal objetivo como productores es el bienestar animal. Desde que nace el becerro, se desarrolla, se desteta y hasta que llega la engorda y empieza ya la producción de la carne, que es un proceso de mucha tecnología. Es un trabajo de todos los días, a todas horas. Es un trabajo muy bonito, que comienza no solo aquí ven los animales bonitos, pero comienza realmente con el pequeño productor que es parte de la misma cadena, con el pequeño productor haciendo su esfuerzo por producir sus becerros, por prepararlos. Para ser agricultor o ganadero no necesitas nomás que tener la pasión, porque no necesariamente que te guste. No, aparte de gustar necesitas pasión. El que no es apasionado en estos ramos, a lo mejor vives, pero no tienes éxito. Te tiene que realmente apasionar lo que haces, lo que tienes, para seguir creciendo y no andar con que no se trabaja hoy y que el domingo y que la fregada, ¿no? Entonces, esto es de todos los días, a todas horas, ¿no? Cuando estuve estudiando en Monterrey, mi padre me mandaba el ganado gordo, yo allá lo acomodaba y lo cobraba y le mandaba el dinero. Entonces, desde temprana edad empecé con esto. Desde el 80 teníamos una engordada pequeña y ahí nos fuimos creciendo poco a poco. Desde que llega a estos corrales, el ganado tiene que ser tratado de lo mejor posible porque eso nos indica el resultado final. Si no tenemos ese cuidado de que llega con sus vacunas, antibióticos, checar si no viene con temperatura, el ganado que venga en condiciones para poder ser productivo en su corral de engorda, es esencial para nosotros. Nosotros tenemos esa política y esa indicación con nuestro equipo de trabajo, que el cuidado de la tecnología desde una trampa, donde tenemos que revisar de pies a cabeza hasta la cola, como bien decimos aquí los rancheros, los ganaderos, en el sentido de que todo aquel error que cometamos en ese proceso nos puede provocar una mala calidad de carne. Entonces el tema del gusano barrenador es una enfermedad, es una plaga de las cuales tenemos que estar muy pendientes porque justamente afecta el rendimiento y su capacidad de crecimiento. México es un gran exportador de ganado en pie a los Estados Unidos. Y entonces dijo, no, espérame, vamos a cerrar la frontera hasta que me demuestres que lo que estás haciendo me garantiza que el ganado que me vas a mandar a Estados Unidos viene perfectamente bien, libre de moscas, del gusano barrenador, además de todas las pruebas que hay que hacerles, que son muchas, para poder exportar ese ganado. Y ahí es que surge el cierre de la frontera con un gran perjuicio para los exportadores. Y seguramente también para los ganaderos mexicanos. El problema del gusano barrenador lamentablemente afectó la entrada de divisas al país por más de $800 millones, afectó la exportación de más de 650,000 cabezas y creo que la medida del gobierno de Estados Unidos fue muy unilateral, no fue un tema técnico, más político, como lo dijo nuestra presidenta y el secretario de Agricultura, ya que el gusano barrenador no está en el norte del país, por lo cual fue inadecuado este cierre y provocó daños a nuestros productores.
el ganado que no se exporta, que ya no se puede exportar, se queda en el mercado nacional y los precios son distintos. Entonces, ahí se contraviene el Tratado de Libre Comercio, donde tenemos un apartado 9.9 de sanidad, donde se permite la regionalización. Nosotros sí les aceptamos a Estados Unidos con los temas que ellos traen también de problemas de influenza aviar, que en los lugares donde se detecta la influenza aviar no pueden exportar, pero no les cerramos la frontera. Y ellos inadecuadamente nos cerraron y causaron un daño a nuestros engordadores del norte del país, que se la juegan y son parte complementaria del abasto en Estados Unidos, que actualmente el inventario de ganado de Estados Unidos es el más bajo desde 1951. Entonces, ahorita los precios del ganado son los más altos de la historia y eso ha hecho que la carne de res en Estados Unidos, pero también en México, la carne de res es uno de los productos que más están impactando en la inflación, porque al igual que Estados Unidos, nosotros tuvimos sequías que han hecho que el hato ganadero se haya disminuido en 8%, y bueno, pues eso ha subido el precio de la carne. Entonces, creo que debemos trabajar más con nuestros socios comerciales, somos vecinos. Hay mucho ganado que cruza caminando a Estados Unidos por la relación que tenemos. Somos vecinos y yo creo que debemos fortalecer nuestra relación y confianza entre los dos países. Si cierras una frontera a un producto, haces que ese producto se contenga y entonces distorsiona el mercado. Los precios y los mercados y la movilización, todo eso se afecta y trae consecuencias. Principalmente porque la movilización del ganado se ha tenido que transformar para evitar la propagación de la plaga. Eso ha llevado a mayores costos por mermas, por tiempos, por transportes. Ha habido momentos en que las engordas no han estado 100% abastecidas. Cuando estamos hablando de la exportación de ganado en pie, que básicamente es el ganado vivo, ganado flaco, ganado chico, lo que estamos haciendo es exportar materia prima. Lo que se hace es de que Estados Unidos recibe el ganado, le empieza a suministrar alimento, y alimento estamos hablando de maíz, estamos hablando de forraje, estamos hablando de todos los insumos agrícolas que inclusive en México producimos. Bueno, los alimentan allá en el extranjero, engordan el animal y luego lo procesan para posteriormente exportar ciertas partes. Entonces estamos exportando la materia prima y después comprando el valor agregado que sería la carne. En contraste, cuando la producción se hace a nivel nacional, todos esos insumos que requiere la engorda, repito, lo que es el maíz, lo que es el forraje, inclusive la mano de obra que eso genera, tanto en el campo como en las plantas de proceso, es un valor agregado que estamos generando aquí nacionalmente. Al final, ciertas piezas, y nomás es aproximadamente el 15% de las piezas del animal, que no tienen un valor suficiente en el mercado nacional, se exportan al extranjero, pero el resto se queda aquí a nivel nacional. Y esa generación de valor agregado y las divisas que producimos o que generamos con la exportación de carne están en riesgo por la falta de abasto del ganado. Como sector engordador, lo que estamos proponiendo es revisar muy bien todas las acciones y que no se limite solamente a el tema de la movilización de ganado. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades para toda la supervisión y todo el manejo de la enfermedad, y también que lo que no tiene un sentido o un fundamento sanitario, que no se esté manteniendo, que no se esté imponiendo, porque eso solamente pone en riesgo la producción nacional. Se ha estado difundiendo tanto la noticia que la gente está preocupada, inclusive nos han preguntado que si hay riesgo en consumo, pero definitivamente no hay riesgo de consumo. El gran riesgo es sobre el inventario y sobre la producción de carne, porque para efectos del consumo, todos los protocolos sanitarios que hay en las plantas y todo el cuidado que se lleva para procesar el animal, cubre todo eso. Y no solamente el tema de gusano barrenador, sino cualquier cosa que se vea medianamente, entonces se analiza
y dependiendo del resultado se destruye. Inclusive cuando sea solamente sugestivo a, de cualquier manera, la regla es de que se retira para ser analizado o de plano, dependiendo del criterio del médico que está en planta, se manda a destrucción esas piezas. Entonces realmente no hay riesgo de consumo porque hay una inspección muy minuciosa a la hora de procesar los animales y convertirlos en piezas de carne, que es lo que recibe la gente. Entonces a veces nos molestamos por las medidas, pero es que el tema sanitario es preocupante. Cualquier enfermedad puede causar serios problemas en la cadena, pero menos que llegue al consumidor. La tranquilidad que debemos tener como consumidores de carne de res es que no hay ningún riesgo con el gusano barrenador. Y por otro lado, que seguimos exportando al mercado de Estados Unidos, a Japón, a Corea, que son los principales mercados de la carne de res mexicana, derivado al estatus sanitario, pero también a que las plantas que exportan y que también abastecen mucho al mercado nacional, porque las plantas TIF producen el 60% de la carne mexicana. Eso nos hace ver que comemos una carne con alta inocuidad y seguridad para que no nos enfermemos. Entonces yo creo que ha sido una de las medidas que ha evolucionado en nuestro país y que nos ha dado otro lugar a nivel mundial, pero también seguridad para nuestros consumidores. El tema de la sanidad no es negociable. Nosotros estamos unidos en estos momentos, todos los eslabones de la cadena de la industria de la carne, desde productores primarios, ganaderos, preengordadores, engordadores de ganado y las plantas en donde se le da valor agregado a los productos para poder llevar al consumidor un alimento sano, inocuo, y estamos en estos momentos reforzando todos los protocolos sanitarios para poder garantizar estos productos. Tan es así que el producto en estos momentos está siendo aceptado en más de 20 países y eso habla bien de que el Senacica tiene muy buenos protocolos y es una entidad del gobierno que nos ayuda a los productores para poder garantizar todos los productos con valor agregado y poder llegar al plato de las familias mexicanas. Algo muy importante con los ganaderos de México, con la Asociación de Engordadores, con la Confederación Nacional Ganadera, con los ganados de registro, en fin, todos han subido la alerta, la alarma e informar pronto de la presencia de una plaga como esta. Porque si no la informas, pues sigue reproduciéndose. Y el caldo de cultivo ahí está y el daño ahí está. Y para eso son los laboratorios, para que se certifique con calidad. Nosotros estamos preparados como productores de carne para hacerle frente y para contenerlo, debido a que tenemos una alianza con el Senacica, en donde hemos estado echando a andar inmediatamente los protocolos de sanidad para poder contenerlo y atacarlo que tanto afecta a los ganaderos del país. Nosotros como sector engordador llevamos muchos años trabajando con las autoridades en construir un sistema de trazabilidad. Para nosotros es muy importante el poder identificar desde el origen, cuál es el origen del ganado, para poder de esa manera segmentar y poder darle un mayor valor a la materia prima, que es el ganado chico, y poder sacar y poder identificar hacia qué mercados puede estar generando un mayor valor el ganado de cierta región o de cierto municipio. Mucho tiene que ver con la genética, pero también mucho tiene que ver con el manejo y el cuidado que tiene el ganadero de su inventario, de su hato. Nosotros nos medimos con un rendimiento de origen a destino. El origen viene siendo el corral de engorda, el destino viene siendo lo que es el sacrificio. Pero detrás de todo eso, no olvidemos que está el trabajo de muchos mexicanos, de muchas empresas que han estado evolucionando. Una industria que ha sufrido de retos y que ha tenido oportunidades de crecimiento. Una industria que tuvo miedo cuando vino el tema del COVID. Tenemos un crecimiento dinámico del 2.6% anual en el último año. Se lleva tiempo trabajando en el tema de la trazabilidad, de la identificación individual del ganado. No es una tarea fácil porque recordemos que México
tiene un inventario de más de 34 millones de cabezas, 14 millones son vientres, y luego vienen los becerros. Y el 70% de nuestros productores son pequeños productores. Nosotros como asociación impulsamos a que el animal tenga un trato digno desde que está en los ranchos, desde que se hace un traslado en jaula, desde que llega al corral, y obviamente buscamos o exhortamos a los engordadores a que hagan su sacrificio en rastros TIF. ¿Por qué? Porque el protocolo es mucho más claro, más preciso, inclusive más higiénico, ¿no? No quiere decir que en otros rastros no, pero digamos que los TIF cumplen ciertas regulaciones y es importante que todos hagamos caso a sacrificar de preferencia en rastros TIF. La parte importante del bienestar animal para nosotros es trascendental poderlo comunicar. De repente los medios de comunicación o la misma población ignora lo que realmente hacemos y nosotros tenemos que cuidar de nuestro producto, que nuestro producto al final de cuentas es el becerro y el becerro tiene derechos para tener un corral digno, alimentación, medicamentos de calidad y al final un sacrificio digno para que nosotros podamos tener calidad de productos cárnicos. La industria farmacéutica participa de manera activa en la cadena de suministro, desde el nacimiento de los animales hasta el rastro último, donde se entrega el producto terminado, ya cortado y porcionado para el consumo humano. Es decir, que participamos en toda la cadena. ¿Cómo estamos ahí participando? Tratando de estar a la vanguardia. Así como tal, tiene dos etapas. La primera es la prevención, con la capacitación para el personal, a cada uno de los colaboradores que forman parte del sistema de producción, tratando de prevenir, ayudándolos a entender cómo identificar algún punto de inicio del gusano gobernador, alguna incidencia. Y por el otro lado, existe una parte muy importante que es la parte curativa, con una gran gama de productos que existen en el mercado, como baños garrapaticidas, aplicaciones por aspersión o desinfecciones como tal. Es muy importante la parte donde contribuye en la parte preventiva y la parte curativa. Desde origen se sube a una jaula, previamente se les hacen las pruebas negativas de brucelosis, tuberculosis, baño garrapaticida, se hace un certificado sanitario de movilización, se fleja el ganado y se baja en los puntos de verificación antes de partir al destino final, que son los corrales de engorda aprobados o acreditados. Ahí también somos sujetos de verificación por parte del Senacica y el ganado que recibimos en las engordas después de un periodo del proceso de engorda, el único destino final son las plantas tipo inspección federal. Hay más de 500 diseminadas a lo largo y ancho de México, en donde ahí se llevan a cabo los procesos y supervisados también por médicos veterinarios que vienen del Senacica, en donde ellos nos están supervisando toda la trazabilidad y la sanidad y por lo tanto la inocuidad de los productos que estamos procesando. El sello TIF es un sello que garantiza confianza por la calidad que tiene, por los procesos que demuestran tener. Y el consumidor siempre tiene que estar informado de que ahí está, de que existe. El sistema TIF nace precisamente con una crisis. La exportación de carne certificada mexicana para los Estados Unidos. Y se hace un sistema homologando los criterios de los países para establecer todo el proceso que te da la buena alimentación, las buenas prácticas de manejo, las buenas prácticas de sacrificio, las buenas prácticas de proceso y las buenas prácticas de almacenamiento. Todo eso está con manuales y protocolos y es auditable. Y las plantas en México tienen un estándar internacional verdaderamente impresionante. Al día de hoy el gusano barrenador no ha llegado a la parte norte del país. Toda la zona verde, estamos hablando desde Tamaulipas hasta Sonora, todavía un poquito por ahí de Baja California Norte. Entonces, hasta ahorita el gusano barrenador no se encuentra en esta zona, no tenemos ningún caso registrado formalmente. Nosotros estamos impulsando a que todo corral de alimentación que forme parte de nuestra asociación o inclusive que no forme parte, haga caso del protocolo que estamos implementando para una segunda reforzamiento para evitar que el gusano barrenador entre a nuestros corrales. Se sabe perfectamente cómo dominar la plaga.
Lo que sigue y ya está autorizado es una inversión para echar a andar una planta para producir mosca estéril, machos, en Chiapas, y cuando eso funcione, pues bueno, pues va a haber una dispersión de mosca estéril suficiente para poder controlar como estaba anteriormente la plaga. Ha decidido con el gobierno de Estados Unidos y México otra vez echar a andar la planta de moscas estériles en Metapa de Chiapas, que va a producir entre 60 a 100 millones de moscas. Y en Estados Unidos, en Hidalgo, Texas, se habla también de otra planta de 60 a 100 millones de moscas. La idea entre las tres plantas con Panamá es producir 500 millones de moscas estériles por semana para poder atacar donde se detecta el gusano barrenador, poder mandar la mosca estéril y combatir y eliminar la mosca. No porque el animal haya sido detectado con gusano barrenador, esto es curable. Y no quiere decir que el animal no pueda seguir su proceso natural de engorda. Una vez que se cura al animal, se atiende médicamente, obviamente existe la ética profesional de los médicos veterinarios, el animal puede continuar con su ciclo de engorda sin ningún problema. No existe un señalamiento federal o por parte de una autoridad que diga que hay carne contaminada. Eso es bien importante manifestarlo. Justamente lo que se ha hecho hasta ahorita, yo creo que ha sido bueno, el poder controlar y monitorear muy bien cómo ha ido avanzando la plaga de gusano barrenador. Sin embargo, hay que tener cuidado de que estas medidas que están tomando ahorita no se extiendan mucho, porque hoy por hoy se está limitando mucho el abasto y estamos poniendo en riesgo la generación y producción de carne aquí en México. Eso nos forzaría, si no se resuelve pronto, no habría suficiente carne en el mercado y nos forzaría a tener que importar carne de Estados Unidos o de Brasil o de cualquier otro país. Y el problema no solamente la importación, sino la generación de valor que implica en cuanto a la producción agrícola y la mano de obra de las plantas de proceso, que tanto necesita México, no solamente por la alimentación, sino por el ingreso de la gente de bajos recursos. Nosotros, todos los ganaderos, engordadores y productores de carne, estamos unidos en estos momentos trabajando en conjunto para que Estados Unidos nos abra las puertas otra vez a la exportación de ganado bovino en pie, pero estamos conscientes de que las políticas públicas de nuestro vecino del norte está muy apegada a lo que decida el presidente Donald Trump. Estamos en la etapa de emergencia de control de la plaga. Vendrá después como país la erradicación de la plaga y después la certificación de una auditoría externa que hacen países externos para que digan, ya estás libre de la plaga. Definitivamente vivimos en un mundo mucho más conectado y eso permite que las alertas sean mucho más rápidas y la capacitación al personal en las áreas de producción sea mucho más veloz. No podemos dejar de lado a ninguno de los participantes. Por lo tanto, la unión ayudará a que la calidad y el prestigio de la carne mexicana llegue a más países. México es de los 5 países con mejor estatus sanitario a nivel mundial y eso lo debemos cuidar. Es un tema de patrimonio. Pues la ganadería aporta de manera significativa a la economía de México. Entonces, no nada más por la actividad propia, sino por las actividades que están alrededor de. Es un ecosistema el cual nos genera empleos desde el pequeño productor hasta la industria que fabrica cartón, que fabrica bolsas, los alcances y certificaciones que tenemos que hacer. Eso que no quede duda que tenemos que seguirlo viendo, que tenemos que seguirlo haciendo y que siga que la industria ganadera, la industria engordadora, productores de carne, es el orgullo de México. Nuestra producción está hecha para México. Más del 85% de lo que producimos se queda en nuestro país. Exportamos alrededor del 15% de lo que producimos. La sanidad siempre es una forma de vida del sector.
no está en discusión. Siempre será mejor estar protegiendo la sanidad del alimentario y la inocuidad de los procesos para poder accesar no solamente a los mercados internacionales. Lo más importante, el mayor volumen para nosotros es el mercado nacional y que nuestras propias familias estén tranquilas consumiendo el producto. Donde la pasión nos hace hacer cosas diferentes y cada vez nos lleva como empresarios a irnos adaptando a las necesidades del mercado. México somos uno de los grandes productores de carne y eso no nos quede duda y lo sabemos hacer muy bien. Tenemos capacidades para llevar a cualquier mercado y abastecer nuestro mercado mexicano como otras partes del mundo. Crecer en el campo, en la ganadería, entre las vacas y becerros, eres un lujo. Es algo que no cambiará por nada del mundo porque te da experiencias inolvidables. Desde ver nacer un becerro hasta verlo crecer y tener la fortuna de convertirlo en alimento. Tú sabes el valor de la comida y sabes la calidad. Y cuando sabes lo que te cuesta tener ese pedazo de carne, el sabor cambia completamente. Lujo es conocer una vida tranquila y en las tardes ver tortear unas de harina. Pero allá de aquel que entiende lo que quiero, pa' la reata le va a hacer falta más cuero. No quieran calar la suerte de un ranchero. Verde botas y sombrero a los plebitos, pa' que se vayan haciendo de chiquitos, que recojan el ganado de los cercos, pa' que sepan de dónde salen los chenchos, ver cómo se esconde